La flauta de bambú. En el Museo de Arte de Pekín hay una sala donde descansa en una pequeña urna, sobre un cojín escarlata, una flauta de bambú. Los visitantes suelen pasar de largo ante ella, atraídos por otros objetos mucho más vistosos, grandes y bonitos. Y sin embargo debieran detenerse ante esa pequeña pieza de bambú. Esa flauta perteneció a un humilde campesino de hace mucho tiempo. Fue un sembrador de arroz como tantos, pero se distinguía porque tocaba maravillosamente bien la flauta de bambú. Después de la faena agrícola, solía sentarse bajo un árbol del camino y tocaba melodías tan hermosas que inclusive las golondrinas lo rodeaban para escuchar tan prodigiosa flauta. Las campesinas se detenían un buen rato para oírlo antes de volver a sus pequeñas y cordiales casas allá en medio de las montañas. Los varones le rogaban en los días de fiesta que tocara para que ellos pudieran bailar con las elegidas de su corazón, y él lo hacía, con todo gusto lo hacía, porque era feliz con la felicidad de la gente, de los campesinos. Él, que había crecido huérfano, que se salvó de morir en una tormenta de nieve y que no tenía a nadie en el mundo más que su flauta, había conocido la soledad y el dolor como pocos. Pero precisamente fueron la soledad y el dolor los dos profundos sentimientos que le abrieron las puertas a la conciencia del amor. Del amor a los campos, al aire, al río, a las chacras, al camino, a las aves, a las chozas, a la luna, a las estrellas, al sol, a la gente, a las montañas, a las mariposas, a cada flor. Tenía la sensibilidad de los antiguos poetas y amaba la música como a su propia vida. Un hombre así, tan sensitivo, vivió hasta los 21 años sin conocer el amor de una mujer, hasta que apareció Siu Lam. Siu Lam era hija única del campesino Chou Lai. Tanto quería el viejo Chou a Siu Lam que la engreía como a una princesa, y es que la muchacha era el vivo retrato de la difunta esposa. Ella, que también quería mucho a su padre, sabía retribuir su cariño, le preparaba el té y las comidas del día con tanta diligencia y gracia que parecía jugar más bien antes que ver aquellas tareas como cansadas u obligatorias. Siempre una sonrisa y una canción en sus labios. Quizá hemos olvidado decir que Siu era una muchacha hermosa, pero más hermoso aún era su espíritu. Tenía 18 años y la frescura de la primera flor de primavera. De noche se sentaba en su puerta a mirar la luna y a contar las estrellas. Le parecía ver en la luna no la tradicional figura del conejo, sino un rostro. Pero bueno, parece, solía decir. La última semana, Siu Lam tuvo un sueño y varias experiencias extrañas. Soñó que de la luna bajaba un muchacho cuyo rostro era el que ella parecía ver, pero además cuando escuchaba el viento le parecía oír una flauta y una voz que decía dulcemente su nombre. O de lo tranquila que estaba, sentía unas repentinas ganas de amar y ser amada, y entonces suspiraba, hasta que conoció al muchacho campesino que tocaba la flauta de bambú. Wen Sue, así se llamaba el flautista, había ido al río a traer un poco de agua, cuando una figura femenina le atrajo poderosamente la atención. Tenía un vestido blanco, todo de flores, y tenía el cabello largo y hermosamente negro, y sonreía y cantaba, y era la muchacha más hermosa que había visto en su vida.
Wen sintió que un soplo perfumado le acariciaba su rostro y que toda su vida no había tenido tanto sentido sino hasta ese momento. Pensó que todo había sido vivido y preparado para ese maravilloso instante. Si existe la felicidad, ella es mi felicidad. Si existe el amor, ella es mi amor. Por su parte, Siu Lam vivía algo parecido. El rostro de la luna era el rostro del joven que ahora estaba ante sus ojos. El motivo de sus suspiros también era él. Una fuerza mágica los acercó el uno al otro. Se miraron y pareció oírse una música especial. No se hablaron por un instante, se sonrieron y supieron que vivirían para quererse siempre, siempre. Luego hablaron. No se sabe exactamente qué palabras ni cuánto tiempo. Solo sabemos que su conversación era poesía, que ese tiempo se volvió dorado y que sus corazones se convirtieron en diamantes. Sí, allí en el río nació un amor de leyenda. 3 meses se vieron en ese mismo río y se amaron, y se brindaban ternura infinita, y Wen Sue le tocaba las melodías más hermosas que jamás había tocado, y ella le cantaba versos antiguos de amor, y les embriagaba una felicidad tan grande que para poder resistirla a veces tenían que llorar juntos, llorar de tanta alegría y de tanto amor. El viejo Chou también era feliz porque jamás había visto tan dichosa a su princesita y porque había conocido a los padres de Wen. Fueron 2 nobles campesinos de gran corazón. Así que el amor había creado una dichosa maravilla en los corazones de estos 2 hermosos muchachos, hasta que Siu Lam contrajo la extraña enfermedad que le produjo la muerte. Podrá imaginarse el lector la profunda tristeza que embargó el corazón de Wen Sue. El sabio curandero de la aldea lloró ante su impotencia de no poder hacer nada para salvar a la hermosa Siu. El viejo Chou sobrevivió apenas 1 año a la muerte de su muy adorada hija. Dicen que murió de tristeza. En cuanto a Wen, se sabe que durante 1 año entero fue al río cada noche para tocar allí las canciones que dedicaba a su amada ausente. La gente evitaba oír esas melodías porque al oírlas era humanamente imposible no llorar. Después que murió el anciano Chou, Wen se fue de aquel pueblo para siempre. Pero antes de irse le rogó al sabio curandero que guardase su flauta de bambú con la que había llorado tanto y tanto. El curandero no entendió por qué el muchacho se desprendía de su instrumento tan amado. Solo supo que Wen se despedía para siempre de la aldea una noche de plenilunio. Nunca más se supo de él. El curandero, 7 años después, antes de morir, rogó a su hijo mayor que cuide esa flauta. Es el recuerdo del amor más grande que floreció en nuestra aldea. En ella están representados los sensibles corazones de Siu Lam y Wen Sue. En el Museo de Arte de Pekín hay una sala donde descansa en una pequeña urna sobre un cojín escarlata una flauta de bambú. Los visitantes suelen pasar de largo ante ella, atraídos por otros objetos mucho más vistosos, grandes y bonitos. Y sin embargo, debieran detenerse siquiera un instante ante esa pequeña pieza de bambú.